Estoy aquí con el Atropurpureum y le ha pasado esto, que esta zona está seca, se ha secado pues porque no se ha regado bien ahí. Eso quiere decir que esta zona ya depende de la maceta, y abriéndolo un poco, a veces solo es un callo y el callo ya hace que dependa de ahí, pero aquí tengo raíces ahí. Entonces voy a separarlo. No sé cuánto tiempo lleva este puesto, pero probablemente desde el año pasado. Todos los intentos que hice de sacar un acodo de este árbol han fracasado. Tengo ahí una especie de esqueje que salió con una mini raíz y no tira, y ese ya lleva plantado por libre bastante tiempo. Uy, aquí sí que hay, ¿eh? No me deja pasar el dedo bien. Tengo raíces bien. Aquí hay raíces fuertes. Aquí en esta zona, esta esquina. Uy, no, lo tengo. Mira, qué bonito. Qué bonito. Pues nada, ahora sí que lo separo. Ahora a ver si revive, porque claro, con la secón que tiene, dejo ahí ese tocón ya lo retocaré en invierno. O más adelante, cuando lo retire sabia. Entonces el árbol, al final, a ver cómo nos queda. Queda más abierto. Hay que retocarlo un poco más, por supuesto. El triple tronco este. ¿Ves esto? Esta pudrición que hay aquí. Pudrición, bueno, esta corteza así tal, fue de que al regar la maceta arrollaba por aquí y entonces quedaba esto mojado y casi me pudre esta zona entera. O sea, el tronco ahora está curándose. Entonces, ¿qué hice? Lo puse así para que chorreara directamente fuera del tronco, porque si no, al arrollar me lo pudría. Para que cojáis ese truquito si el día que acodéis. Bueno, este es el acodo. Un poco tramo recto esto donde estoy agarrando. Si lo veis así, es un árbol bonito, pero esta zona quedó un poco recta. Tenía que haber acodado más arriba. Pero es que siempre intentas acodar en el sitio correcto y luego fallas. Por lo menos en mi caso. Y a esta ramita puede ser que sea independiente. Tengo que mirar a ver si tiene raíces propias. Y esta hay que quitarla. Se tocó, hay que quitarla. Esta fuera. Esto de aquí. No. Ahora hasta donde llega. De momento está aquí. Eso fuera. No quiero desmodernizar demasiado esto porque me parece a mí que... Bueno, porque estamos en julio, básicamente. Ostras, pues tiene grosor este bicho, mira. Ahora hay que plantarlo para que siga echando. En primavera le metemos unos buenos tajos y vemos para dónde va. No, este es independiente, esta ramita la cepillo. La cepillo fuera. Así. Y esto, pues, esto doblarlo ya, como no sea con la técnica esa de morderlo a la mitad. Bueno, de momento así. A ver, ahora tiene que purgar todo esto, las secas. Voy a echarle hormonas al callo, a lo bestia. Y voy a plantarlo así, porque las raíces crecen para abajo, no crecen para arriba. Y como quiero que nazcan de ahí, voy a plantarlo así. Aunque luego tenga más pinta de escoba que de otra cosa. Bueno, y aquí en esta zona le voy a poner mucho musgo,
A ver si con suerte enraiza el musgo. Y el musgo para que no me marche la tierra con al regar, sobre todo. A ver, no va a ser un inclinado, ¿eh? Es solo para que enraice. Y en primavera lo retrasplantamos. Trabajaremos las raíces y a ver qué sale.